Es la matriz de inglés de Orion Hemingway. ¿Y cómo te fue en la prueba, amigo? Muy bien. Hola, yo soy Ori y él es Hemingway. Aunque esta prueba no mide tu nivel, ya que independientemente de tu nivel, la mayoría de las personas que hacen esta prueba obtienen un puntaje 0. Hey, Heming, take it easy. Muchas personas con un nivel de inglés B1 o B2 les va muy mal en esta prueba. Teóricamente, todos, incluido tú, deberían haber tenido éxito en esta prueba. Cualquier estudiante de inglés con al menos un año de estudios debería haber obtenido al menos una puntuación de 73% en esta prueba. Si tienes un nivel A2 o superior, deberías haber obtenido 100% del puntaje. Muy bien, atención. Very good. ¿Por qué aprendiste todas esas estructuras básicas en tu primer año del inglés? O tal vez no. Si no lo hiciste, eso nunca te debería haber sucedido. Teóricamente, esto es demasiado fácil para que alguien lo haga mal, pero en el mundo del aprendizaje del inglés, la realidad rara vez coincide con la teoría. Yo sé que los perros son los mejores amigos del hombre, pero después de tu examen, parece que eres el peor enemigo del inglés. Uy, no, es que... Tranquilo. Relax. Cuando terminemos este programa, en solo unas horas habrás tomado esta tabla, la estructura del inglés. La habrás aprendido y luego la utilizarás para practicar. Para conocer esta tabla, primero debes aprender estas dos tablas. Look. La tabla AB, que en inglés es AD, y la tabla MB, que en inglés es MD. Muy bien. Buen perro. Bueno, amigos, nos vemos la próxima clase. Yo soy Ori y él es Hemingway. Es la matriz de inglés de Orion Hemingway. Baja mi app OE Matrix y comienza a practicar.